Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que nos preguntamos, interrogamos, intentamos resolver grandes temas, problemas que nos afectan como personas, como sociedad, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y recalco ahora esta última parte, porque las ciencias sociales, que es la perspectiva desde la cual intentamos hacer un aporte a lo que nos ocurre como personas, como sociedad, están siendo gravemente amenazadas. Amenazadas por, uno diría, ya lo tuvieron otra vez, en otra época, por razones estrictamente políticas. Por ejemplo, por lo que fue quema de libros y otras cosas, y cierres de las facultades en la época de la dictadura militar. Ahora, bajo digamos, un régimen que se define en muchos países como democrático, tanto las universidades, en muchos de ellos, como en particular ciertos campos de las universidades, que son las ciencias sociales, están siendo amenazadas. En una época, en la época de la dictadura, eran porque ellas eran peligrosas. Entonces había que cerrarlas y expulsar a la gente y que se fuera del país o que se fuera presa, como fuera. Había que expulsarlas porque eran vistos como una visión política que amenazaba la existencia, por ejemplo, de una dictadura. Una dictadura no puede aceptar pensamientos que le sean contradictorios. Hoy día el problema se presenta de otra manera. No es tanto, aunque hay, y lo vamos a explicar con nuestra invitada, intervención. Pero la idea es que es más que hacerlas desaparecer de la noche a la mañana, irles impidiendo que se desarrollen, generando que pierdan legitimidad y desarrollando otras perspectivas fundamentales de conocimiento, como son la ciencia, aunque también la ciencia, y eso lo vamos a ver en el siguiente episodio de nuestro programa, en que conversaremos con alguien que viene del mundo de las ciencias naturales, ciencias exactas, que se supone que van a ser más, digamos, favorecidas. Y eso se nos mostrará la próxima vez. Tampoco es así, pero evidentemente en este momento el enemigo para los regímenes que solo valoran la técnica y el crecimiento económico, pero no solo eso, para regímenes que también tienen una idea, aunque no lo digan, que las ciencias sociales son peligrosas o son, desde el punto de vista del economista, inútiles. Y entonces se gasta demasiado en ello y además como no encuentran trabajo, ¿para qué se les está, se les está apoyando con fondos de investigación? Y esto se ha visto reflejado en
la posición, si uno piensa en Trump, por ejemplo, uno dice, están las dos cosas. Está la idea que las ciencias sociales hacen mal, provocan el mal, piensan el mal, y entonces hay que eliminarla. Es mucho lo que hizo la dictadura en Chile. En cambio, la estrategia de otros gobiernos autoritarios es hacer, como decía, que mueran de muerte lenta porque son inútiles. Porque se preocupan de las cosas que no son importantes, porque quitan recursos a las verdaderas ciencias, que tampoco para este gobierno es verdadera ciencia. Le importan las técnicas, le importa la tecnología, y la tecnología que se pueden desarrollar en términos de su propio proyecto político. Entonces, si nos damos cuenta, estamos en una situación de enorme peligro, porque va a haber una respuesta, pero esto va de todas maneras a implicar, muy probablemente, una disminución significativa del gasto, de los recursos. Un apoyo básicamente a proyectos que vayan por otro lado y que no se preocupen de las humanidades, que no se preocupen de la ética, parte de las humanidades, que no se preocupen del desarrollo de las ciencias sociales. Cuando uno podría decir que no hay ningún descubrimiento científico de las ciencias y técnicas que no tenga consecuencias sociales, de las cuales la ciencia y técnica no pueden dar cuenta y que necesitan entonces otras disciplinas. Bueno, sobre esto vamos a conversar con una muy destacada, yo pensaba que era cientista social, pero es historiadora, que tiene un largo desempeño de investigaciones sobre política, donde ha estudiado los grandes periodos de los últimos tiempos en Chile, y que desde como historiadora, pero es de estas historiadoras que, siendo decana actualmente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago, ¿eh? Siendo ella decana de eso, entonces está a cargo del desarrollo de todo lo que es el mundo de las ciencias sociales y las humanidades, porque en esa facultad están humanidades y ciencias sociales e historia, lo que es raro, en una misma facultad. Y eso entonces da una gran visión para enfrentar el tema, y ha encabezado una serie de declaraciones y de estudios, digamos, sobre lo que la crisis por la cual se está pasando y que amenaza con la existencia y desarrollo de las ciencias sociales. Ella es Cristina Moyano. Cristina Moyano es una doctora en historia, como decía, por la Universidad de Chile, profesora titular del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, y se desempeña ahí actualmente como consejera universitaria y decana de la Facultad se llama Facultad de Humanidades. Yo había dicho de Ciencias Sociales. A ver, sí, Facultad de Humanidades. Se llama Humanidades, o sea, mete a todo, desde lo que es el arte, lo que es la literatura, lo que es la historia y las que a veces denominamos como específicamente ciencias sociales, lo que es bien interesante, tener humanidad y ciencias sociales. Ahora, uno diría, para enfrentar el problema que señalamos, que quizás las ciencias sociales debieran estar, no como hermanas menores, también en los departamentos de las ciencias naturales, donde, claro, cada uno tenga su propia dinámica de desarrollo, pero que interactúe. Entonces, bueno, sobre esto vamos a hablar con ella, y partiría, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros, Cristina. Mira, y yo partiría preguntándote lo siguiente. ¿Cuáles son
a tu juicio, las causas que han llevado a estos intentos de política, pero que van más allá, porque yo creo que se integran en un proyecto más amplio, que se expresan, por ejemplo, en que los proyectos de investigación concursables son casi todos de las ciencias, más de las técnicas, digamos, pero de las ciencias naturales o exactas. ¿Y por qué se tiende, tal como pasó con las dictaduras, a rechazar a las ciencias sociales, no eliminarlas, pero irlas poco a poco ahogando? ¿Cuál, ¿Por qué estamos en esta situación? Porque no es un problema de recursos. Porque si se disminuyen los recursos, bueno, disminuyanselo de alguna manera a todos. ¿Ah? Y no solos en total desproporción con lo que se puede reducir a las otras ciencias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación a conversar. La pregunta que tú me haces es una pregunta, bueno, que tiene varios, que uno se puede contestar por distintas capas. Yo efectivamente creo que hay, en primer lugar, una cuestión ideológica, como tú planteaste, respecto de la mirada de lo que son las humanidades, las ciencias sociales y las artes también, porque aquí están en esta triada también afectadas. Una visión ideológica respecto de que todo aquello que proviene de esas disciplinas, de esas áreas, son inherentemente peligrosas. Si hacemos caricaturas vinculadas al pensamiento de izquierda, eh, que fue, digamos, la misma reflexión que operó durante la dictadura militar y que permitió, o sea, y que generó que las ciencias sociales y las humanidades fueran expulsadas, podríamos decir, del campo universitario, pero que tuvieran, a diferencia de hoy día, creo que esa es una gran diferencia histórica, un espacio de crecimiento que se dio al alero, digamos, de la sociedad civil en la época de la dictadura y con financiamiento de organizaciones internacionales que pusieron, en el caso de Chile, recursos que permitió que paradójicamente, mientras la ciencia social fue una de las áreas más perseguidas, fuera también una época de gran producción intelectual, de gran renovación del pensamiento de las ciencias sociales y de una gran apertura epistemológica y metodológica que yo creo que no ha vuelto a tener la ciencia social desde ese periodo del 77 al 90. Esa es una visión y creo que eso tuvo mucho que ver con el contexto histórico que hoy día no tenemos. O sea, hoy día no estamos bajo una dictadura, por lo tanto no tenemos agencias de cooperación que vengan aquí a tratar de salvarnos para poder financiarnos, sino que estamos ante No, un régimen. además están siendo atacadas en sus propios países, las Así agencias de es, claro, investigación en el extranjero. totalmente. Y estamos bajo un gobierno que, como lo hizo Trump, como lo hizo también, lo está haciendo Milei en Argentina, por la vía de actos administrativos que parecen así como actos políticos menores, ingresa en el corazón del ecosistema científico. Porque yo creo, como tú bien dijiste, aquí no solo están haciendo afectada la humanidad de la ciencia social y la arte, que por cierto yo he salido a defenderla porque es el campo disciplinar que yo habito, digamos, pero están afectadas todas aquellas áreas de pensamiento y de generación de conocimiento que no tienen aplicabilidad directa. Por lo tanto, está afectado también el profesor que piensa una ecuación, por decirlo de alguna manera, en la matemática. Está afectado también un científico que está pensando en una reflexión, en una reacción química que no necesariamente va a derivar en un objeto que tenga una aplicabilidad inmediata. Entonces, en ese sentido, por la vía de un acto administrativo, este gobierno no dice que va a hacer desaparecer estas áreas, pero determina que el 70% del financiamiento va a ir a áreas prioritarias
que son de un tipo de conocimiento que tiene que tener una aplicabilidad y por lo tanto un rendimiento inmediato. Y esa concepción de la ciencia, que es una concepción reduccionista, que supone una noción de utilidad, digamos, muy de corto plazo, donde está centrada en el rendimiento y en el uso, digamos, en lo inmediato, lo que hace es deteriorar el pensamiento científico y el ecosistema científico, porque no hay posibilidad de técnica sin una reflexión de ciencia básica que de alguna u otra manera estuvo a la base de la posibilidad de. Yo escuchaba una vez a un señor que es un divulgador científico sobre la ciencia pop y contaba, por ejemplo, cómo había nacido el POSIT. El POSIT nació, este papelito que sirve para que uno escriba cosas y no se le olvida, nació de una investigación científica que no terminó bien, digamos, que terminó mal. Y este señor toma ese rendimiento y este papel que debía, ese pegamento que debía ser un pegamento totalmente, digamos, resistente, terminó siendo el pegamento que, como no era tan bueno, servía pero para pegar el papel, pero con muchos otros usos. Estas reflexiones y ese tipo de cuestiones solo se pueden dar en ecosistemas donde hay diálogo entre la ciencia básica y la ciencia aplicada o la técnica. Y yo creo que cuando José Antonio Cast, y lo digo directamente, hace una mofa y dice que lo que nosotros generamos es un bonito libro que no tiene ninguna otra utilidad, que no da trabajo, que no genera un efecto, digamos, en la sociedad, que no se mide en términos de rentabilidad inmediata, está precisamente mostrando cuál es el pensamiento de la derecha respecto de lo que es la relación entre ciencia y técnica. Ahora, es interesante el último ejemplo que tú dabas, porque esa frase se puede juntar con muchas otras y ya debiéramos tener un pequeño diario que circule con las cosas, tal Claro, como hubo la Piñeri cosas, que en el fondo eran cosas más bien equivocaciones, pero sí, no brutalidades, no sí, en el fondo marcar una política. Porque ahí lo que se está diciendo es, bueno, esto es lo que vamos a hacer porque no nos sirve la ciencia, toda esta disciplina. Ahora, hay una cosa que yo creo que también hay que tomar en cuenta, y eso nos liga, en el caso de las ciencias sociales y humanidades, nos liga también a la otra dimensión de las universidades, que es la docencia y formación. El argumento que se da es que entonces se está gastando mucha plata en disciplinas que no producen, eh, digamos, que no generan formación de profesores, perdón, de profesionales. Profesionales que entonces, y si uno les dice que no se puede haber, no puede haber profesionales que no tengan conocimientos, que no sean formados a través de la capacidad de generar conocimiento y lo que se les enseña tienen que ser conocimientos que se van haciendo avanzar, que suponen investigación. Todo conocimiento supone o reflexión o investigación, ambas cosas. Y entonces el problema es precisamente eh, que al quitar fondos, capacidades de producir, de hacer investigación, también se va empobreciendo el conocimiento que se entrega, va a llegar a ser un conocimiento puramente repetitivo, que se va a buscar por los estudiantes o las estudiantes en otras partes, y que entonces, como no van a tener la capacidad en sus ámbitos de innovación, de comprensión, etcétera, van a decir, no ve, no era necesario, y se van terminando esas profesiones.
mm, Mi impresión es que si al lado de alguien que toma una definición tecnológica o presupuestaria o lo que sea, si no hay al lado un conocimiento y personas que piensen de cada una de esas disciplinas o decisiones que se tomen, que piensen desde la perspectiva de la ética, la humanidad y las ciencias sociales, esas van a llegar a ser las mini bombas atómicas, ¿eh? mm. Donde lo que falta precisamente es esa conexión, porque hay una conexión, sobre todo para la formación, de lo que sea, de ingenieros, de lo que sea de la ciencia y técnicas, de las ciencias naturales, es necesario un conocimiento de las implicancias en la sociedad, en qué tipo de sociedad se puede aplicar, en qué tipo de sociedad se puede aplicar. Entonces, que está llamando, a mi juicio, cada vez más a una conformación de las universidades, en que, claro, el principio de las facultades está bien, pero en cada facultad, en la medida que son cada vez más grandes las universidades, es muy difícil el diálogo interfacultad. En cada facultad tiene que estar la presencia de otra. Y, digamos, de alguna manera, en una época se pensó eso a través de los centros interdisciplinarios, pero claro, eran centros disciplinarios, salvo algunos casos, que eran fundamentalmente o de las disciplinas ciencias sociales o de la disciplina, eh, pero entonces de ciencia natural. Entonces yo tengo la impresión que eh, en la situación actual, eh, primero, tiene que haber una drástica reestructuración de las universidades, porque el conocimiento hoy día es distinto a el de otra época, que requiere de alguna manera todas las dimensiones que no necesariamente están en disciplinas, que pueden estar de otra manera en trabajo conjunto. Pero todo eso tiene que estar también orientado, no solo a proveer de cultura, de pensamiento, de hipótesis al país, a la gente, sino a los estudiantes. Mm. Entonces, matar la investigación en, en humanidades, ciencias sociales, eh, significa eh, generar en esos ámbitos profesionales que no tienen nada que decir, en cierto modo, porque solo tienen que repetir. No fueron acostumbrados también a investigar, como lo hacen, a investigar o a crear, como lo hacen los ingenieros, los que van a tener financiamiento para hacer eso. Entonces, yo creo que aquí se le está haciendo un daño enorme a la docencia, porque no podemos, es evidente que sociólogos, psicólogos, etcétera, para ir cambiando con el nuevo tipo de sociedad, no van a ser exactamente lo mismo. Como las novelas hoy día no son lo mismo que en otra época. Las películas hoy día no son lo mismo, no dicen, no hablan de las mismas cosas que en otra época, porque estamos en otra época. Entonces, hay que proveer a las ciencias sociales de esos instrumentos que le permitan desarrollarse para poder formar profesionales que si se hace esto ya no se les va a poder criticar diciendo, mire, ¿sabe qué? Ya nadie los contrata, porque van a ser estrictamente necesarios, porque precisamente se apoyaron su formación en investigaciones, en contacto con las otras disciplinas, etcétera. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Manuel Antonio, y creo que tocas a lo menos tres cuestiones que me parecen a mí significativas. Uno, el problema que dice relación con el tipo de universidad que existe hoy día en Chile, o los tipos de universidad. Porque esa universidad que tú estás manifestando es la universidad que puede ser la Universidad de Chile, mi universidad, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, es decir, universidades que durante todo y con muchos problemas, etcétera,
han logrado mantener esta dimensión de la universidad compleja. ¿Sí? Es decir, esta universidad que hace investigación, que forma profesionales, que se vincula con los territorios, etcétera. Pero cuando vino la política de la CNA, esto en los años ya 90, no en la época de la dictadura, eh, que estableció que podían haber universidades que no hicieran investigación, que no acreditaran programas de posgrado, nosotros mismos generamos un tipo de universidad que forma profesionales a los que este tipo de conocimiento no les es relevante. Y las permitimos, e incluso las certificamos, digo, como sociedad. Les damos 4 años, 5 años, porque no pueden alcanzar el nivel de excelencia, pero les damos una acreditación que es hoy día donde estudia, y esto es lo más complejo, donde estudia mayoritariamente los sectores de las clases populares y medias que tienen su primera generación como estudiantes universitarios. Entonces me parece que ahí hay un dilema tremendo. Primero porque no supimos nunca dar la pelea, no digo que no esté todavía cerrado ese tema, pero no pudimos dar la pelea cuando se discutió la gratuidad, en la pelea de fondo, es decir, las universidades del Estado tienen que recibir el financiamiento de las universidades para que puedan hacer todas las labores del Estado y no que reciban los estudiantes un cheque o un voucher para que se vayan a la universidad que quieran. Yo creo que ahí nosotros tuvimos una gran derrota por la manera en que se diseña ese modelo y entonces hoy día universidades que no hacen investigación, que no resuelven dinámicas interdisciplinarias, hoy día tienen 4 o 5 años de acreditación y estudiantes que estudian allí, muchas además encubiertas en un marketing que invisibiliza el carácter ideológico que tienen. O sea, uno no puede, si la gente no se hubiera enterado de lo que ganaba la ex ministra Cubillo en la Universidad de San Sebastián, no se hubiera nunca preguntado ni haber hecho seguramente ningún lazo de lo que hay entre esa universidad y los partidos de la derecha, particularmente de la UDI. Entonces, yo digo, esas cosas han quedado invisibilizadas por un lado. En segundo lugar, creo que tenemos que repensar el modelo de universidad. Tú dijiste, sí, las facultades, yo soy decana de una facultad, pero también creo que hoy día quizás el modelo de decanaturas, que son como pequeños feudos. Yo trabajo en un campus único, pero ustedes, por ejemplo, en la Universidad de Chile tienen los campus dispersos. Entonces, ni siquiera hay posibilidad de conectarse con el ingeniero porque el ingeniero está en Buchef o está en otro lado y ustedes están allá en Juan Gómez Milla. Entonces, en mi universidad, que estamos todos juntos, tampoco nos juntamos. Y eso por una dinámica que tiene que ver, por un lado, por la lógica de financiamiento que nos obliga a la competencia, y en segundo lugar, por las dinámicas de poder que se desarrollan al interior de las universidades y que establecen que estos estancos, que son las facultades más pequeñas, más precarias, porque nosotros sabemos que las facultades no pesan lo mismo. No pesa lo mismo en la Facultad de Economía y Negocios de tu universidad que en la Facultad de Ciencias Sociales, y lo sabemos porque podemos mirar hasta los sueldos por transparencia. Entonces, digo esto porque también ese es un dilema que hay que poner sobre la mesa, porque si no se rompen esas dinámicas de poder, difícilmente también vamos a poder generar dinámica interdisciplinaria. Y quisiera pensar que la historia también ilumina esas buenas prácticas que alguna vez tuvo la universidad, incluso en los momentos más oscuros, como lo tuvo Buchef y lo tuvo en la Facultad de Ingeniería, cuando dentro de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Chile se instaló el Instituto de Estudio Humanístico, una experiencia maravillosa donde convivían filósofos, historiadores y formaban a los ingenieros de los años 80 y de fines de los años 80 y que leían a Álvaro Jara y que se formaron. Entonces yo digo, si eso se hizo en la época de la dictadura, ¿por qué hoy día pues, no podemos emular No, pero esa. el Instituto de Sí, Estudio Humanístico estaba antes de la dictadura. sí, claro, pero no lo Y tocó la dictadura yo tan fui profesor ahí profundamente. De hecho, en el año claro, 66. Hice sí, clase pero en ingeniería
en una cosa que tenía exacto, a poetas, tenía exacto, a matemáticos, pero que estaban preocupados, filósofos que estaban preocupados de las matemáticas exacto, y de, como Roberto Torretti, por ejemplo, ¿eh? exacto, Y que era realmente una cosa única. Y también exacto. Bueno, hubo, esa experiencia yo digo, la historia nos puede alimentar para repensar esas experiencias que creemos que ya están como muertas y ponerla en un horizonte de expectativa como una posibilidad, como un potencial, porque existió precisamente. No estamos recreando la rueda, sino que estamos simplemente pensando que podemos darle, si alguna vez existió, incluso que sobrevive la dictadura, porque allí se refugia Álvaro Jara, ahí llega la María Angélica Illanes, historiadores que por lo menos para mí fueron grandes referentes, no estaban en la Facultad de Humanidad, estaban en el Instituto de Estudios Humanísticos. y eso estaba en ingeniería. Ahora, Exacto. esto es creación de la reforma universitaria, incluso Así antes, pero es. la dictadura tuvo que aceptarlo, en cierto modo, pero también intervino y molestó ahí, porque digamos, Sí, 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 no digo que lo tienen que haber pasado muy bien, pero digo que eh, existió esa había un modelo, mixtura, claro, había un entonces, modelo, claro. igual yo te diría, por ejemplo, el del, viste, que tú acabas de señalar, lo es, pero también había en el plano de las ciencias sociales, había, por Ujú, ejemplo, los centros interdisciplinarios o ujú. transdisciplinarios, ¿ah? En que no se perdía la formación disciplinaria, que pareciera ser realmente necesaria, uno diría, en el pregrado. ¿No es cierto? Ujú, Porque es aprender a pensar. A mí yo tuve la experiencia en California, por ejemplo, en que estaban ya los estudios culturales como el gran tema. ¿Ah? Y obviamente eran los estudiantes o las estudiantes más creativos, pero claro. no sabían escribir un paper, no sabían cómo se hacía un proyecto de investigación. ¿Ah? En cambio, los Ujú, otros, que tenían disciplina, ujú, como esto tendía a ser posgrado, ¿ah? Entonces hacían, aportaban su conocimiento, su experiencia de la disciplina para incorporar otras cosas que no tenían que ver con su disciplina. Ese tipo de formación, a mi juicio, que en otra época se llamaba formación humanística, se le puede llamar como quiera, ¿ah? Hoy día es la perdí. imposible porque está atravesada por exactamente los temas que tú señalabas. Por ejemplo, cuando tú hablas del problema este de la evaluación de las universidades De las y, y acreditaciones. las áreas, claro, la acreditación, etc. Bueno, Mm, la verdad que fue creado para controlar lo que había sido hasta loca expansión de las universidades privadas. mm, Y se ha transformado en un instrumento de control de las mm. universidades públicas. O sea, Públicas. es Ujú, absurdo que una universidad pública mm, ¿eh? Sea, y yo sé que esto molesta mucho, pero no le corresponde a una comisión de acreditación mm. externa, ¿no es cierto?, hacerle el mismo procedimiento a una universidad pública, que tiene una misión distinta ¿eh? Así es. Que a las universidades privadas. Esto de que se acredita por 3 años o por Mm, 2 años, y entonces mm. alguien entra ¿eh? Y cuando se titula entra a una universidad acreditada y cuando se va a titular, esa universidad ya no está acreditada No, por él. y Una si es que no locura. te dicen que te tienes que hacer cargo de ella, a la universidad del Estado, cuando esa universidad ya no es capaz de dar certificación a sus estudiantes, o sea, aún Claro. peor, digamos. Y Y, además, y, porque además la acreditación, disculpa, Manuel Antonio, ha puesto una lógica de homogenización y de normalización que impide discernir para un estudiante entre proyectos académicos distintos. ¿Ya? O sea, claro. finalmente te venden algo por la televisión, pero no te están vendiendo proyectos académicos alternativos y entonces
todos estos indicadores que hoy día te ponen encima de acreditación, de titulación oportuna, etcétera, van diciendo, no, que el estudiante no puede estar preocupado de ir a tocar el violín y de estudiar cálculo al mismo tiempo, entonces solo cálculo, y eliminamos el violín, eliminamos el teatro, eliminamos la poesía, eliminamos todo eso, porque todo eso es inútil para la formación de la persona. Y eso que hay una comisión que decide eso, a mí me parece absurdo, sobre todo en el caso de las universidades públicas, que no tienen por qué estar acreditadas externamente. Tiene que haber alguna fórmula, por supuesto, de ir mejorando su calidad. Claro. No se trata de acreditarse ante otro. Lo que se trata, ¿no es cierto?, es de irse evaluando y de ver cómo se va mejorando, pero no es un otro que le dice, mire, ¿sabe qué? Además, uno ve los informes, son insólitos. Es que no nos gusta que haya esto, o que debiera haber. ¿Y qué pasa si el conjunto de los académicos han dicho esto es lo que conviene por tal cosa? Los otros llegan, y ese es el gran problema, que esto viene de lo que se ha llamado se le puede llamar de otra manera, pero el capitalismo académico o el productivismo académico, que consiste en que al final lo único que importa para el otorgamiento de recursos es el ranking mundial. Claro. Y ese ranking lo hace un determinado grupo. Por ejemplo, las universidades francesas no figuran en ese ranking. No, claro. Muchas de ellas, por lo menos en la que yo estudié, que era lo mejor que había en ciencias sociales en Francia, no figura. Entonces, hay el ranking, y el ranking entonces se supone que las universidades tienen que mejorar, tienen que competir entre sí, y eso significa que como hay estándares universales, si, por ejemplo, un profesor ha destinado, ha publicado muchas cosas, etc., y de repente necesita 5 años sin publicar, porque está escribiendo una obra, ya, se puede señalar bien, que no esté gastando mal el tiempo, etc., pero eso lo hacen los pares. Pero piensa tú, el libro de Tomás Moulian, que en materia de ciencias sociales es el libro principal, por supuesto que no habría podido ser indexado. Habría sido claro. Entonces, hay aquí un problema de la estructuración de su dependencia de lo que es la competencia internacional, cuyos criterios o parámetros los fijan quienes no entienden nada de lo que ocurre en los países. Y eso es digamos, uno a mi juicio, de los grandes dilemas. Bueno, ¿alguna otra cosa más que quisieras decirlo? Porque tenemos que ir cerrando. Sí, no, yo solo quiero decir que esta advertencia que estamos haciendo en las áreas que normalmente somos buenas para reclamar o así nos ven o por otro, es una advertencia que debe tomarse en serio toda la comunidad científica, porque hoy día está pasando con los postdoc, no sabemos qué va a pasar con Fondesit. Ni siquiera hemos entrado al medio del asunto de la competitividad, etcétera, sino que estamos hablando de los concursos que ya tenemos instalados y que por la vía administrativa este gobierno pretende intervenir de manera muy radical. Y en ese sentido invito a todos mis colegas de las ciencias humanas, artes, de las ciencias básicas, de las ciencias aplicadas, a ir a dejar una carta al Ministerio de Ciencia a ver si la ministra Rinconado quiere escucharnos, y para eso nos vamos a reunir en el Ministerio de Ciencia este miércoles a las 11 de la mañana para dejar esta carta, a ver si los viejos repertorios de la acción colectiva todavía tienen algo más que decir que el like que uno da en las columnas de opinión hoy día por Instagram. Así que muchas gracias, Manuel Antonio, por tu invitación. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores. Será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.